Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer capítulo donde vamos a empezar a hablar sobre Solid. Quiero comentarles que como tal Solid son 5 principios. Los vamos a ver uno por uno, código tras código. Vamos a detallar el error y vamos a detallar la solución. También es muy importante recordar, y esto es para pregunta de entrevista en cualquier lado, eh, cuáles son los principios que debemos aplicar en nuestros proyectos para poder asegurar que hemos implementado Solid. La respuesta es, son todos. Recordemos que es un gran nombre Solid, porque las moléculas en el mundo de la química de un sólido son todas completamente pegadas o juntas, ¿no? Tal vez estoy diciendo tonterías porque no soy químico, pero la idea es que esas moléculas tienen que estar todas para poder hacerle el estado sólido. En el caso del software es muy similar. No existe manera de aplicar Solid si solo implemento un principio, dos, tres o cuatro. Tenemos que implementar todos, ¿vale? Realmente es muy importante el poder entender que cada principio que nosotros implementemos es solo un paso para llegar a ser sólido en nuestro software. Hoy vamos a arrancar con el primero, el llamado principio de responsabilidad única. Lo que esto significa es que tenemos que hacer clases que solo tengan una tarea, ¿vale? En este caso, lo que ustedes están viendo en pantalla es un playground de Xcode. El primer ejemplo lo vamos a hacer con Swift. Posteriormente lo vamos a hacer con Python. Y así vamos a seguir avanzando con nuestro tema. Si ustedes tienen algún lenguaje y quisieran hacerlo en el lenguaje de su preferencia, es completamente posible porque esto es una receta de cocina. Solo hay que seguir ciertos pasos. De igual manera, si ustedes tienen el paquete de la factoría, con mucho gusto lo podemos resolver en el lenguaje que ustedes quieran. De momento, vamos a estar utilizando para estos temas Swift, Python y algo de PHP. ¿Vale? En eso vamos a estar trabajando. Sin más dilación, arrancamos con el principio de responsabilidad única, el primer principio de Solid, el de la S. Muy bien, voy a escoger aquí un en blanco y voy a poner el principio de responsabilidad única. El Playground no es más que una pantalla de Xcode que me permite leer código Swift. Nos aparece esta flechita que si yo le pico play, lo que va a hacer es ejecutar el compilador hasta este punto y me va a estar procesando la información aquí, me va a dar respuesta acá y también por acá. Disculpen el color del suéter porque hace que la cámara se vea medio rara, medio pixeleada porque el color verde choca, pero bueno, no lo tenía contemplado. En lo que esperamos a que este compile correctamente. Muy bien, seguimos esperando a que esto compile. Estamos haciendo grabaciones en vivo, entonces por eso de repente tenemos estos lapsos, ¿no? Bueno, en lo que esto compila, vamos preparando el problema. ¿Cuál es el problema que soluciona el principio de responsabilidad única? Vamos a imaginarnos que vamos a trabajar con una biblioteca. App para libros y bibliotecas. Perfecto. Esta es la app que vamos a construir nosotros, ¿vale? Sigue cargando. De repente, el estar grabando, el estar corriendo mis programas para hacer este bootcamp, me alentan un poquito la máquina. Les pido, por favor, paciencia con eso. Gracias. Muy bien, empezamos. Imaginemos que vamos a hacer una aplicación de libros para una biblioteca. Entonces, nosotros crearíamos una clase como esta o nosotros llegamos a un proyecto donde ya está creada esta clase y nosotros tenemos que aplicarle Solid. Veamos. Vamos a tener una clase, si está un poco lenta la máquina, que se va a llamar libros. Ahí está. Que va a tener 3 variables o 3 atributos que van a ser title, que va a ser string
van a ser autor, que va a ser otro string, y por último vamos a tener un identificador. Perdonen. Muy bien, ahí está. Déjenme abrir la terminal para ver los resultados. Muy bien. Nuestra clase va a tener un inicializador, solita lo pone. Eso ya es algo de todos los lenguajes. Aquí está mi clase, libros, ¿no? Ahora, esta clase me piden que los libros puedan ser guardados. Perfecto. Yo creo una función que se llame save to database. Y teclado haciendo de las suyas también. A ver. Creo que ahí está. Save database. Y nosotros aquí vamos a imprimir print, simulando que está haciendo todo el trabajo de guardar algo. Print title y así es como imprimimos en Swift dentro de un texto. Así es como imprimimos una variable title. Perfecto. Y luego autor, dos puntos, la diagonal inversa y autor. Aquí lo escribí mal, me faltó esto. Perfecto. Por último, su identificador, ¿no? Perfecto, ya tengo el método que va a guardar el libro. Luego necesito mostrarlos, imprimirlos. Entonces vamos a poner function print detail. Ahí está. Print detail. Ahí ya lo tenemos, ¿no? Aquí, ¿qué me está pasando? Que aquí se llama autor. Listo. Entonces, aquí vamos a hacer el código para imprimir. Voy a copiar esto. Y con eso imprimo el detalle. Acá vamos a agregarle salvando para que sepamos qué libro estamos guardando. Y listo. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una clase funcional. Literalmente esto funciona, hace lo que tiene que hacer y como tal cumple. Si nosotros creamos, por ejemplo, ahora un var objeto libro, lo único que tengo que hacer es hacer book pasarle un título, 100 años de soledad, autor Gabriel García Márquez, y le vamos a dar un ID que sería, por ejemplo, el 001. Creamos el objeto y nosotros podemos hacer objlibro punto guardarlo, save to the database,
por alguna razón el teclado también está malo, obj libro .print details. Y esto va a funcionar perfectamente. Si yo quiero otro libro, genero otro libro y le mando a llamar a estos métodos. Pero vamos a correrlo. Y dice aquí que salvó y además imprimió su información. Pero esto no cumple con el principio de responsabilidad única. De hecho, esto es un antipatrón. O simple y sencillamente entender que esto no es del todo correcto porque no es escalable, no es manejable. Si yo quisiera agregarle un nuevo método, tendríamos que hacerlo desde la clase principal, desde aquí, ¿vale? Entonces, esto no cumple con el principio de responsabilidad única. No sirve para eso. Entonces, nosotros tenemos que entender que cada clase debe tener un solo trabajo. Esto para que cuando se agreguen nuevas funcionalidades sea mucho más fácil. Pero eso lo vamos a entender un poco más adelante. Sin embargo, entiendan que clases como estas no son del todo correctas. Sin embargo, existen formas de aplicarle el principio de responsabilidad única a esto. ¿Y cómo es? Creando nuevas clases que nos permitan hacer las tareas, pero desde una responsabilidad de cada clase. Entonces, ¿cómo sería una clase correctamente hecha? ¿Vale? Nos quedamos con esto. Ustedes pueden sacar sus pantallazos, pueden escribir sus códigos, pero por ahora voy a comentar esto para no perder los códigos ejemplos. Este es el ejemplo cuando no tiene principio de responsabilidad única. Y ahora sí vamos a crearlo, pero con principio de responsabilidad única. Y ahora vamos a empezar. ¿Cómo sería? Bueno, tendríamos una clase llamada book. Esta clase tendría lo normal, 3 atributos: title, que es un string, tendríamos autor, que sería un string, tendríamos un identificador, que sería un string, y tendríamos su init, así. Listo, es todo. La responsabilidad de esta clase es administrar los libros, crear objetos de un libro. Ese es su trabajo de esta clase, ¿vale? Entonces, luego crearíamos otra clase que se llame, por ejemplo, book printer. Así. Book printer. Así sería. Y este tendría una funcionalidad llamada print, como el que teníamos acá nosotros. Print details, ¿no? Pero vean, print detail. Solo que ahora este método va a recibir un libro. Y ahora esta clase se va a encargar de imprimir. Ese va a ser su tarea como tal. Aquí voy a poner print, que es mandar imprimirlo. En este caso simulando. Title. 2 puntos. Su diagonal inversa. Y sería básicamente esto. Pero nótese algo. Ahora ya no la va a imprimir porque él ya no tiene el libro en su código, sino que va a llamar a book book.title, book.author y book.isbn.
.isbn. Perfecto. Aquí ya hicimos la clase, ya le quitamos la responsabilidad a la clase libro de imprimir, pero todavía tenía otra responsabilidad, la de guardar. Entonces, yo me muevo a class y pongo, en este caso, book database. Porque esta clase no solo se va a encargar de guardar, sino que se va a encargar de gestionar la base de datos. Book database. Y aquí podemos tener muchos métodos, pero ahora vamos a tener el de la función save, que también va a recibir un libro. Así. Y ahora vamos a escribir aquí como si estuviéramos guardando realmente, porque esto es un pseudocódigo, print, y vamos a poner guardando, y pongo el libro que está guardando a la base de datos. Perfecto. Y de esta manera ya hice un código que respeta el principio de responsabilidad única. ¿Cómo lo ejecutaríamos? Pues este sería de una manera diferente. Crearíamos el objeto, que de hecho no lo voy a volver a hacer. Voy a crear el objeto. Aquí está. Pero ahora yo también tengo que crear un objeto var objeto obj, siempre pongo eso, obj printer, porque es el método que se encarga, es la clase que se encarga de imprimir, y voy a llamar a book printer. Voy a crear otro objeto obj database, porque voy a llamar a book database. Y ahora, si yo quiero imprimir, sería objprint punto, sí, objprinter punto detail, y voy a pasarle objlibro. Esto es para imprimir. Si quiero guardar, objdatabase punto save objlibro. Como ven, realmente es así de sencillo. Y si no se entiende la primera, no se preocupen. Realmente esto es algo que con todo el temario que vamos a estar llevando se va a volver de todos los días. Y funciona perfectamente. Y hemos pasado de un antipatrón tremendo, como era esta clase, que lo hacía todo, a una clase que tiene una responsabilidad y que para cumplir una función, pues llama a otras clases que también solo tienen una responsabilidad. ¿Vale? Esta es la forma de aplicarle el primer principio a este proyecto. Sin embargo, aún no podemos decir que hemos aplicado Solid, sino solo que hemos entendido nuestro primer principio. Sin más dilación, los dejo hasta aquí. Pasamos a este mismo demo, pero en Python. Ustedes gestionense. Si ustedes sienten que con el primer ejemplo lo han entendido con el primer lenguaje, porque es el primer ejemplo con el primer lenguaje, pues pueden saltarse al siguiente principio, pero les recomiendo que sigan cada clase. Si no saben Python, si no saben Swift, están aprendiendo nuevos lenguajes. Y si ya los conocen, bravo, estamos reforzando solo estos términos. Les agradezco por la visibilidad, por ver estos videos. Nos vemos en el siguiente, donde vamos a ver principio de responsabilidad única en Python. Y nada, si tienen dudas, no olviden que pueden contactarme. Muchas gracias por estar tomando estas clases. Les aseguro que están haciendo una gran inversión de tiempo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.